Dios los bendiga, si son tan amables, pasen conmigo a Hechos capítulo 8. Muchas H's, Hechos 8. Bueno, nosotros somos hijos de Dios, gracias a Él, y con eso nos viene a nosotros un privilegio que es imposible de medir, que es el derecho de hablarle a las personas acerca de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente podemos, si es que queremos, expresarles a las personas lo que el Padre ha hecho por nosotros mediante nuestro Señor Jesucristo y que además puede hacer por ellos también. Como nosotros leemos la Biblia todo el tiempo y la estudiamos también, nosotros hemos aprendido de este maravilloso libro que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino en contraste tenga vida por siempre. También hemos leído y aprendido de este maravilloso libro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo podemos participar entonces en este deseo de nuestro Padre? Participamos con oración y anunciando a las personas el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo no debiera nacer de ningún sentido de obligación de nuestra parte. En cambio, el anuncio podría ser en respuesta amorosa a Dios por lo que Él hizo por nosotros y un deseo personal de que otros tengan los bienes eternos que nosotros ya tenemos. Poco después de ocurrido el día de Pentecostés, los creyentes en Jerusalén soportaron una persecución gravísima, que los obligó a mudarse a otros lugares. Y ahí vamos a ir en Hechos 8, primero en el versículo 1, que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Atención a este lugar. He aquí una de las ciudades de las tres que vamos a mencionar en este versículo y en el siguiente que vamos a leer. Así que una de ellas era Jerusalén, donde ellos estaban, y todos fueron esparcidos. La palabra griega esparcido, que la vamos a ver en un rato más, es la palabra diaspeiro. Bien, entonces todos ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Atención a estas dos ciudades también. Salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, el resto todos se mudaron. El Señor ya les había adelantado a ellos que iban a serle testigos en la ciudad donde estaban y en todas las otras. Hechos 1, versículo 8, pero dejen un dedo ahí en Hechos 8 porque ahora regresamos. Si quieren yo se los leo. Hechos 1, 8. Miren, recién estuvimos en el 8.1, así que ahora vamos al 1.8. El Señor les dijo antes de ser ascendido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo con minúscula, porque el Espíritu Santo con mayúscula ya estaba desde mucho antes de que nadie estuviera. Nunca estuvo y nunca dejó de estar y nunca va a dejar de estar. Dios no tiene ni principio ni fin, Él es el Espíritu, el Santo con mayúscula. El que vino en el día de Pentecostés fue el Espíritu Santo que viene de nuestro Padre, que para no confundirlo lo escribimos con minúscula. Y me seréis testigo una vez que venga este Espíritu Santo en Jerusalén, recuerden, la primera de las dos ciudades, y miren dónde más, en Judea y en Samaria. Y ya, ahí nomás de haber ocurrido Pentecostés, ellos ya tuvieron que mudarse por sus vidas y se quedaron los apóstoles en Jerusalén y ellos se fueron a las ciudades de Judea y Samaria. Quienes estaban aquí frente al Señor en lo ocurrido y registrado en este versículo eran sus discípulos más cercanos cuando Él estaba por ascender. Ellos fueron doblemente testigos, pues ellos eran testigos oculares porque lo habían visto al Señor Jesucristo con sus óculos,
con sus ojos, lo habían visto, entonces eran testigos oculares, pero, porque habían estado con él, como digo. Pero además, después de Pentecostés, ellos, igual que nosotros, iban a ser testigos manifestando el Espíritu Santo que ellos acababan de recibir, o estaban por recibir, estaban a 10 días de recibirlo, y nosotros, hijos de Dios, ya lo hemos recibido también. Bueno, eso y entonces iba a ser así para todos aquellos que recibieran Espíritu Santo, aunque no hayan sido testigos oculares. El Señor había hablado de ser testigo y de un poder que no iba a depender de haberlo visto ni de haber estado con él. Hechos 8 de nuevo, por favor. Quizás ustedes no se enteraron, yo hoy estuve pensando que yo no estoy ni en Judea ni en Samaria. Estoy más allá de Judea y Samaria, pero como el Señor dijo hasta lo último de la tierra, se me ocurre a mí que Lanús, Boedo, Candelaria, Morón, Quilmes, San Fernando, todos esos están en esa categoría, están hasta en la categoría de hasta lo último de la tierra. Ahora que somos renacidos, hijos de Dios, hay algo en nosotros que antes no había, y se ha producido en nosotros una transformación. No hemos sido transformados en alguien perfecto. Lamento traer esta noticia. No hemos sido transformados en alguien perfecto, sino en alguien que a pesar de sus imperfecciones tiene algo para dar a los demás que antes no tenía. En el Antiguo Testamento, Israel iba a dar razón de su Dios cuando anduviera en sus estatutos. Todos los pueblos sabrían que ellos eran un pueblo santo, pero poder y testimonio mediante recibir Espíritu Santo no era parte de lo que había disponible en aquellos años. Algunos gentiles se unieron a Israel, por ejemplo Ruth, Rahab, gentiles que se unieron a Israel, vaya a saber cuántos otros hubo. Pero no había un mandato en la ley que dijera algo como esto que el Señor les dijo a los suyos. ¡Caramba! ¡Qué cambio tan grande se iba a producir y se produjo en el día de Pentecostés! Durante el tiempo que el Señor estuvo sobre la tierra, Él envió a sus discípulos a proclamar el Evangelio y sanar. Sin embargo, esta labor fue muy limitada en alcance y difusión. Hoy, después de aquel día de Pentecostés, todos los cristianos podemos dar testimonio al mundo, evidenciando el poder que recibimos cuando el Padre nos derramó su Espíritu y su amor. Hechos 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, diaspeiro, la misma palabra griega, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Recuerden bien, por favor. Vamos a ubicarnos en tiempo y lugar. Aquí ellos habían sido esparcidos a causa de la persecución. No se estaban mudando para conseguir mejores colegios para los hijos, o mejores condiciones de habitación, o mejores condiciones económicas para la familia. Se estaban escapando de la persecución. Literalmente estaban escapándose por sus vidas y la de los suyos. ¿Qué es lo que hicieron en su huida? Hicieron lo que continúa diciendo el versículo, anunciando el Evangelio. No se escondieron abajo de la cama. Señores, los estaban persiguiendo casa por casa. Era tan grave la persecución que se tuvieron que ir a otros lugares para seguir viviendo, para seguir respirando. No se escondieron abajo de ninguna cama. Ellos salieron y anunciaron el Evangelio. Ahora, un detalle interesante cuando estudien esto es que no hay un registro que diga que Dios o el Señor Jesucristo les haya dicho a esta gente que al salir vayan hablando la palabra. No hay un registro. Simplemente lo hicieron, igual que nosotros. No necesitas ningún permiso. Yo si quiero,
hablo de Roberto y Ana María, que son mis hermanos, si quiero hablo de Fanny, mi mujer, si quiero hablo de don Carmelo y doña Toti, mis padres, porque tengo el derecho, soy el hijo, soy familiar de ellos, tengo derecho, los conozco. Entonces tengo derecho a hablar de ellos. ¿Cómo no voy a tener derecho de hablar de mi Padre Celestial y de un hermano mío que resulta ser señor de la iglesia a la que yo pertenezco, a la que por gracia Dios me ha colocado? ¿Cómo no voy a tener derecho de hablar? La palabra griega de donde proviene el vocablo esparcidos es diaspeiro, como les dije, que significa, miren qué interesante, significa esparcir alrededor, como si fuera esparcir semilla. Yo nunca he sembrado semilla más que en alguna maceta, imagínate, soy un muchacho de la ciudad, pero me imagino que pues, si tengo que esparcir semilla en algún lugar, bueno, tengo que tomarla no sé, de una bolsa, de lo que sea, de un saco, y tirarla así, ¿no es cierto? A usted no se le... ¿Alguno tiró semilla alguna vez? Alguno capaz que sí, acá. Bueno, acá José tiró, también Alicia. Entonces, bueno, sí o no, las tiran así, ¿no es cierto? No es que ponen una semillita acá, a los 32 centímetros ponen otra, la esparcen así, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que nos está dando de lo que ellos fueron esparcidos como si fueran semilla, salieron así como semilla. Ahora van a ver qué singular que es esto, porque nos da a nosotros una imagen de los creyentes siendo esparcidos como semillas y a la vez la semilla del evangelio que ellos esparcían. ¿Te das cuenta? Ellos salieron esparcidos y esparcieron la semilla del Evangelio. ¿No les resulta parecido a una parábola que conocemos por ahí, que el sembrador salió a sembrar la semilla del reino? ¡Qué tremendo, Dios mío! ¿Qué imagen tan vívida nos da a nosotros de esta gente? Imagínate que capaz que algunos lo hicieron a la noche, a la madrugada, para que no los vean escaparse, y no sé cómo tienen que haberse armado. Nosotros ahora lo pondríamos todo en un auto, abrimos el baúl del auto, cargamos nuestras cosas y nos vamos, no sé, a otra ciudad si nos persiguieran acá. Nosotros no tenemos ese problema, aún al menos, y en nuestro país, porque en otros países sí lo tienen. Bueno, esta gente estaba escapando por sus vidas sin automóvil. Tenía que, vaya a saber la logística que tenían en aquel entonces. Por supuesto, no tenían el problema de cómo llevamos el refrigerador o cómo llevamos el televisor o el lavarropas. Pero todas las otras cosas las tenían que agarrar y llevarse con ellos, flor de logística que tenían que hacer. Y salieron sembrando el Evangelio. ¡Qué maravilla! Hechos 11, seguimos con estos hermanos nuestros en la huida. Bien, no solamente Judea y Samaria, que fue el ejemplo que dio nuestro Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, vamos a ver que fueron más allá todavía. En Hechos 11, en el versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido diaspeiro, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esto nos retrotrae a Hechos 8. Entonces, estos que habían sido esparcidos eran creyentes como nosotros. Nuestros hermanos habían sido esparcidos. Ya los conoceremos y les preguntaremos qué hicieron, dónde pusieron, cómo llevaron el lavarropas. ¿Verdad? Porque los veremos cuando nuestro Señor nos llame. Nos encontraremos, entre otros, con ellos también y tendremos toda la eternidad para charlar con ellos y hacerles preguntas. ¿Qué fue lo que pasó en esos entonces de tanta presión? Entonces, estos que se fueron en los momentos aquí registrados en el 8, los apóstoles habían quedado en Jerusalén y los otros, recordemos que en su salida predicaron el Evangelio. Bueno, en Hechos 11 estamos algunos años de aquel acontecimiento de Hechos 8 y ya habían superado Judea y Samaria, pero seguían haciendo lo mismo. Miren, leamos. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, Jerusalén, Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Ok.
Pero quédense tranquilos, porque hablaron la palabra a todo el mundo. Van a ver, sigamos leyendo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria, Fenicia, Chipre, Antioquía, Chipre, Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles. Listo, todo el mundo cubierto. Desparramaron el evangelio a los de Israel y a los que no eran de Israel, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que tanto los de Israel como los gentiles recibieron el anuncio. ¿Qué ocurrió a causa de esto? 21, el versículo 21 te lo dice. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién no querría que la mano del Señor estuviera con uno? La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿Qué cosa creyó? El Evangelio del Señor Jesús y se convirtió al Señor. Maravilloso, ¿no? Si me dan un segundito, pasamos a Romanos capítulo 1, que quiero una pequeñísima aclaración acerca del Evangelio, porque podemos llamarlo el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino del Hijo, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos hablando siempre de la misma cosa, pero el origen siempre es nuestro Padre. En Romanos 1, en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué cosa? ¿De quién? Muy bien, de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ven, él ya lo prometió en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo vino a recordarles las promesas hechas a los padres, pues ya se había hablado del reino de Dios antes. Entonces, por eso Jesucristo no lo enseñó, simplemente les recordó, porque ya había sido enseñado en el Antiguo Testamento. Entonces dice acá, el Evangelio de Dios, y el versículo 3 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Así que, como quieran llamarlo, llámenlo, estamos hablando de lo mismo, pero el origen es nuestro Padre Celestial. Marcos capítulo 16. Habíamos leído recién que la mano del Señor estaba con ellos. Pues bien, nosotros hablamos la palabra de Dios y el Señor la confirma con las señales que le siguen. Se los muestro en Marcos 16 y no es el único lugar donde podemos ir. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron, no podían con su genio, No podían con su genio. ¿Qué les pasaba a estos tipos? Estaban convencidos del Evangelio, entonces lo comunicaban a todo el que se les cruzaba, buscaban ocasión de hacer la publicidad del Evangelio. ¿No les pasa a ustedes similarmente? Siempre tiran ahí alguna cosita para que alguien les pregunte. Dice entonces, se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Sin esta ayuda no podés predicar el Evangelio. Cuando vos lo predicás es de Dios acerca de su Hijo y ellos están involucrados. Nuestro querido Padre y nuestro valiente Señor Jesucristo están involucrados en nuestra prédica. Maravilloso. Ayudándoles el Señor y haciendo una cosa más que nosotros no podemos hacer y que no necesitamos hacer, que es confirmando la palabra que vos hablás con las señales que las siguen. Siempre que hay una prédica del Evangelio, hay señales que siguen a la prédica. Podés verlas, puede que no las veas, puede que jamás las veas, puede que las veas más tarde, no es nuestro problema. Ni siquiera es un problema en realidad. No es nuestro asunto, no es nuestro negocio. Ese es de nuestro Padre, ese es de nuestro Señor. Nosotros proclamamos el Evangelio, que ese sí es nuestro privilegio. Estos pasajes que estamos leyendo de Hechos 8, Hechos 11, no están en la Biblia para empujarnos a proclamar el Evangelio, pero ciertamente pueden alentarnos a hacerlo, aunque no estemos viviendo situaciones desagradables como las de ellos. Estos que nos dieron ejemplo eran creyentes como nosotros, eran gente como uno, eran creyentes como nosotros.
que tenían el mismo derecho que tenemos nosotros de hablar de nuestro Padre y de nuestros hermanos, y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1. Estamos hablando de situación de presión y estamos hablando también de predicar el Evangelio. Entonces los quiero llevar a un lugar donde también es mencionado que los creyentes estaban recibiendo mucha oposición. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la diáspora, que es una palabra pariente de diaspeiro que habíamos visto antes. Bien, a los expatriados de la dispersión. En el Ponto, Galacia, recuerden, Chipre, Fenicia, Antioquía, Judea, Samaria, todos esos otros lugares que habíamos visto. Acá menciona más el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, entonces además de Jerusalén, Judea y todo eso, bueno, los creyentes fueron testigos del Señor también en estos lugares. Ahora acabamos de añadir en nuestro conocimiento el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podría haber sido que entre estos estaban también nuestros hermanos de Hechos 8 y 11, porque está dirigida la carta a los expatriados en la diáspora, en la dispersión. Y aunque no fuera así, las condiciones eran las mismas, porque eran expatriados y eran de la dispersión, ¿verdad? Entonces les cabrían las generales de la ley. Pedro les escribió a estos expatriados de la diáspora, quienes veremos que estaban padeciendo, para que sepan qué hacer en la circunstancia. Si fueron los mismos de Hechos 8, sabemos que al salir Jerusalén anunciaban el Evangelio. En esta ocasión, el apóstol los instruye a que tengan una conducta cristiana a pesar de cualquier oposición que ellos confrontaran. Primera de Pedro, capítulo 3, esta vez versículo 14. Mas también, recuerden, dice Pedro por revelación de Dios, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No dice, por ejemplo, si alguna cosa padecéis es que no estáis creyendo. No, bienaventurados sois, dice, puede ocurrir que en tu proclama tengas algunos tropiezos, y no significa necesariamente, puede que sí, pero no necesita necesariamente que estás haciendo algo mal. Esta gente estaba haciendo algo bien. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15. Atención a este versículo maravilloso. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad. Miren los términos que están usados aquí. En el 14 leemos lo siguiente, vean, leemos padecéis, amedrentéis, temor de ellos, conturbéis. Y en el 16, como un sanguchito, entre el 14 y el 16, en el 16 dice, murmuran de vosotros como de malhechores, calumnian. Entre estos dos versículos aparece el 15, que es a donde nosotros vamos ahora. Ahí en el 15 les dice cómo tienen que lidiar en esta situación de oposición y adversidad. ¿Lo leemos al 15? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Lo primero que quiero decir, y no hace falta que yo diga nada, Dios es dignísimo de ser santificado en nuestros corazones, en cualquier circunstancia, ya sea deseable o indeseable. Dignísimo. No hace falta que comente eso entre ustedes. Sin embargo,
a fin de tener la precisión de lo que el Padre quiso que Pedro escribiera, es importante saber de que hay varias traducciones que han vertido las primeras palabras de este versículo de una manera diferente. En lugar de decir Dios el Señor, han traducido Cristo el Señor. Le voy a leer 3. Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Otra que dice, antes bien santifiquen al Cristo como Señor en su corazón. Y la tercera que les leo, y al Señor, al Cristo santificad en vuestros corazones. Bien, esto es lo que han escrito estas, pero de 27 que yo revisé, de 25 que yo revisé, 17 también tradujeron Cristo en lugar de Dios. Hay una interlineal muy buena, que es de un señor que se llama Berry, o se llamaba Berry, que dice que en 5 textos críticos griegos, en 5 en lugar de Dios, dice Cristo. No podemos ir más allá de los textos críticos griegos. Bien. En esta situación de presión, básicamente, Pedro les dice que actúen cristianamente y hagan estas dos cosas que acabamos de leer. Santifiquen a Cristo el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa de la esperanza. Santificar es poner aparte. Sabemos eso, ¿verdad? Santificar es poner aparte, es separar algo y ponerlo en un lugar especial, fuera y lejos de otras cosas que son comunes, que no están santificadas. Santificar también significa dedicar, consagrar, reverenciar. Así debemos guardar a nuestro Señor en nuestro corazón. Le damos el lugar de honor y consecuentemente le obedecemos como Señor que es de la Iglesia. Nuestra relación con Él, damas y caballeros, es la base, es el principio y es el sustento de nuestro andar cristiano. Por eso es cristiano, de Cristo viene. No hicieron la conexión, sí, que le hicimos, todos hicimos la conexión, de que cristiano viene de Cristo. Bien, somos cristianos porque queremos andar como Él, porque la palabra, incluso en las manifestaciones, hoy escuchamos que Dios dijo a Juan que escribiera, ¿no es cierto?, que podemos hacer sus obras y mayores aún. Bueno, por eso somos cristianos, porque queremos andar como nuestro Señor y porque al momento que Dios nos hizo sus hijos, nos dio el poder para poder ser y hacer como fue e hizo nuestro Señor, y mayor aún. La siguiente cosa útil para nosotros, a la que instruye Pedro a los creyentes de expatriados en la dispersión, es presentar defensa de la esperanza. Bueno, vamos a detenernos un segundito ahí. La palabra siempre, porque ven que dice estar siempre preparados para presentar defensa, la palabra siempre, ¿saben lo que quiere decir? En griego, quiere decir siempre. Me maté con esta. No esperen de mí que yo en alguna otra enseñanza vuelva a hacer alguna genialidad de esta, porque quiere decir siempre. O sea, hoy, mañana, pasado, siempre. Siempre, de manera continuada, sin cesar, incesantemente, continuamente. Y preparado, la palabra preparado, para presentar defensa, preparado, tiene el significado de presto, de listo, de dispuesto. Este era un encargo que revestía mucha seriedad. Estén siempre preparados, que ellos estén siempre preparados para que en esa oposición, en esa adversidad, hablar de la esperanza, damas y caballeros. Nosotros no necesitamos que haya oposición para hablar de la esperanza. Es parte del anuncio del Evangelio, porque el Evangelio es un montón de cosas. No solamente que los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios, es un montón de cosas. Es que va a sonar la trompeta, es que vamos a ser transformados, es que vamos a estar 7 años en las nubes con nuestro Señor y después vamos a bajar con nuestro Señor y vamos a tomar posesión de la heredad que es nuestra, que es la tierra, porque el destino final de todo cristiano es la tierra.
Todo eso es parte de la esperanza. Eso es el evangelio completo, el Señor sufriente, el Señor en gloria, el Señor regresante por todos nosotros. Eso es el evangelio que nosotros presentamos a las personas. Es un privilegio que tenemos nosotros y que ellos tuvieron también en aquella situación. ¿Cómo es que hacemos eso nosotros? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos con lo que decimos y con lo que hacemos, con nuestra conducta cristiana, porque previamente nos hemos preparado como cosa normal de todos los días, mayormente leyendo la Biblia. Damas y caballeros, lee la Biblia. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, pensemos la Biblia, comentemos entre nosotros la Biblia, comentémosles a las personas la Biblia. Necesitamos tener algún conocimiento de esta esperanza, de tal manera de estar dispuestos para dar razón de ella, aunque no se nos demande a la manera que se les podía demandar a estos hermanos expatriados nuestros en verdadera situación de presión. De todos modos, todos nosotros, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos nutriendo y podemos responder a quienes nos pregunten acerca de Dios, del Señor Jesucristo y además de nuestra propia decisión que tomamos de de querer ser cristianos y de querer vivir como uno. Ustedes saben, no necesito decirlo verdaderamente, ayudar a las personas a que lleguen a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es una de las cosas más hermosas, es una de las cosas más importantes, reconfortantes y recompensantes que un cristiano puede hacer por las personas. Así que sabiendo qué decir y dónde se encuentran los registros relevantes en la Biblia, es muy útil para nuestra vida de dar testimonio. ¿Para qué tenían que estar siempre preparados? Para presentar defensa. Cuando leemos la palabra defensa en estos lugares, no significa en realidad que ellos tenían que presentar una disculpa por creer lo que creían. La palabra defensa del griego apología o apología no significa que ellos eran culpables de haber cometido algún delito y necesitaban defensa legal. Este era un mensaje, era exponer la verdad en la cara de la acusación. Era un mensaje para los expatriados. Nosotros cuando presentamos la palabra de Dios a las personas, no siempre lo hacemos confrontando adversidad u oposición. Y aunque así fuera, no hay cosa alguna de la que disculparse, ni cosa alguna que defender en ese sentido. Es la palabra de nuestro Padre. Damas y caballeros, cuando fue el caso de Cornelio, por ejemplo, fue el aviso a Pedro que estaba lejos y el aviso a Cornelio. ¿Por qué el que le avisó a Cornelio no le presentó la palabra? No, trajeron a un ser humano, nada menos que a nuestro querido Pedro, a que le hablara la palabra a otro ser humano y a su familia. Porque así es el diseño de Dios. Nos la dio a nosotros para compartir a las personas. No es que se la tiene que dar un ángel. De todos modos está aquí, cualquiera que lo lee puede llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Pero nosotros llegamos a las personas con la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Esta es una porción que yo les quiero leer del mismo Primera de Pedro. Estamos en el contexto de que él le dedica esta epístola. Por supuesto, Dios le dedica esta epístola a los expatriados. En la dispersión le dijo: Pedro, escribí lo que te voy a decir. Una de las cosas que obviamente el Espíritu Santo con mayúscula le dijo a Pedro que escribiera fue lo que está en el versículo 9, Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros, le estaba hablando a los expatriados, a nuestros hermanos en Cristo. Entonces nos compete, a ver qué nos compete. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mirá, pueblo escogido para anunciar las virtudes. ¿Quién mejor que nosotros que conocemos algo de nuestro Padre, que conocemos algo de nuestro Señor? Anunciar las virtudes de nuestro Padre, anunciar las virtudes de nuestro Señor. ¡Qué bárbaro! Que tengamos ese privilegio. ¿Ven por qué decía que es inconmensurable? No es siquiera difícil de medir. Es imposible de medir este privilegio que nosotros tenemos de poder llegar a las personas con el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, ¡qué gente bendita que somos! No me voy a cansar de decirlo, porque verdaderamente somos benditos. De todo lo que hay en el mundo, nosotros somos lo más bendito que hay. Nosotros siempre estamos preparados. Un gran número de versiones dicen como la nuestra, presentar defensa, pero otras dicen, de versiones de la Biblia, lógicamente, perdón, que no aclaré, presentar defensa, pero otras dice prontos a dar respuesta, preparados o listos para responder, dispuestos siempre a contestar. Igual que nosotros, cada vez que se nos presenta la ocasión, exponemos lo que sabemos del Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Lo que no sabemos, no lo decimos porque no lo sabemos. Pero no tiene que ser muchito lo que vos tenés que decirle a alguien para que lo crea y que Dios lo haga a su hijo. Con poquito es suficiente. Cuando Pablo y Silas, por ejemplo, estuvieron en Filipos, también estaba ahí Timoteo y algunos otros creyentes, pero resultaron ser llevados presos Pablo y Silas, por eso menciono solo ellos dos, lo van a ver ustedes en Hechos 16, pasen ahí por favor, cuando lean van a ver que había más, pero estos dos fueron los que menciona que fueron apresados. Cuando Pablo y Silas estuvieron en Filipos proclamando el Evangelio, se les cruzó una joven con un demonio. Luego de muchos días, Pablo se lo echó. A causa de ello, fueron encarcelados porque le quitaron la razón del negocio a los que tenían a esta pobre chica trabajando de esta manera tan diabólica, ¿no? Fueron encarcelados después de haber sido azotados con varas. Ya metidos en el calabozo, a medianoche hubo un terremoto. Mirá las diosidencias que se dieron, ¿eh? Y las puertas de las celdas se abrieron. El carcelero se quiso suicidar y Pablo, clamando a gran voz desde el otro lado de la cárcel, desde el fondo de la cárcel, le mandó un WhatsApp al carcelero que no lo hiciera, y de manera muy reducida. Esto es lo que ocurrió en Hechos 16, versículo 30, dice, y sacándolos, el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ver, levante la mano el que no quiere conocer al carcelero, el que quiere conocer al carcelero. Todos queremos conocer al carcelero. Hola carcelero, mucho gusto, yo soy Eduardo. Ellos dijeron en el 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bien, pero no es todo lo que dijeron. ¿Qué si el hombre no sabía del Señor Jesucristo? Sería muy, muy poco probable, yo lo sé, pero no dice acá, ¿ok? Entonces, vos no sabés qué información le tenés que dar para que sea salvo. Vamos a ver un poquito más en un rato de esto, pero fíjense que acá no solamente le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No quedaron ahí, dice, y le hablaron la palabra del Señor en el 32 a él y a todos los que estaban en su casa. No es lo único que le dijeron. Obviamente le hablaron de la palabra del Señor, porque a veces no sabés cuánto sabe la gente a la que vos le estás hablando la palabra. Entonces vos le hablás la palabra que vos sabés en tu corazón, vos vaciás tu corazón en la persona, igual que cuando orás por una persona que necesita sanidad. La oración está siempre disponible, eso lo sabemos, y siempre es escuchada, no siempre es respondida como uno quiere, ¿verdad? Pero siempre es respondida. Entonces vos, una persona, dice, mira, me siento mal, lo que sea, lo que tengo,
¿podés orar por mí? Por supuesto, podemos orar, esté mal, esté bien, siempre está disponible orar. Vos orás, vos vaciás tu corazón delante de la persona. Cuando la persona necesita la palabra, vos vacías tu corazón. Todo lo que tenés en tu corazón se lo decís, porque acuérdense que nuestro Señor nos ayuda, nos asiste en proclamar el Evangelio. ¿Cómo no va a estar con vos en ese momento? ¿Cómo no te va a dar las palabras que vos necesitas u orientarte a lugares de la Biblia que vos necesitas compartir con la persona? Romanos 10, por favor. Lo poco de la palabra que conozcamos, con lo que nos preparamos para dar razón de nuestra esperanza, puede darle vida por siempre a la persona que nos crea. No sabes cuánto de la palabra ni la persona necesita para hacer el clic. Romanos 19. No, vamos al 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Muy bien. Sepamos, una cosa. No podemos predicar otra palabra que no sea la que previamente hayamos guardado en nuestro corazón, para que de la abundancia de él hable de nuestra boca, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de fe que nos preparamos para predicar? La que todos conocemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Bueno, este es un resumen de lo que nosotros podemos compartir con las personas para que sepan de nuestro Padre y de su Hijo nuestro Señor. Miren los elementos, voy a decir elementos así entre comillas, porque tengo que ser muy respetuoso por algunos de los elementos, entre comillas, que están en este versículo. Dicen, confesar con la boca, Jesús, Señor, corazón, Dios, levantó de los muertos, será salvo. Será salvo. A quien nosotros le hablemos algo acerca de estos elementos, sabrá alguna que otra cosa, capaz que sabe de Jesús, capaz que sabe de Dios. No, ¿quién no va a saber, no es cierto? Sería hasta loco pensar, pero bueno, capaz que tenía una idea diferente de Dios. Entonces vos vas con lo que la persona necesite. Eso es lo que yo llamo elementos. Esos son los elementos de manera reducida. Acá están los elementos. Con muy poco conocimiento podemos hacer mucho bien a las personas. Cuando la persona cree nuestro mensaje de salvación, Dios lo hace hijo suyo. La composición de nuestra vida se altera porque fue llevada por Dios a que sea según el diseño original de Él: cuerpo, alma y espíritu. La tercera parte que le hacía falta. En el momento que la persona cree, gracias también a por supuesto que es acción de Dios y es por gracia, por supuesto, pero vos tuviste que ver que la persona, que Dios lo haga a su hijo. Vos tuviste que ver, algo tuviste que ver en que la persona tenga vida por siempre. Hasta el momento que no te escuchó a vos, no tenía vida por siempre. Dios no nos pide que respondamos preguntas difíciles sobre Él, sobre su Hijo o sobre su palabra. Solamente necesitamos estar preparados con lo poquito que sepamos, con respuestas básicas sobre la esperanza que tenemos. Podemos decirles que tendremos cuerpos nuevos, totalmente diseñados para vivir por siempre sobre la tierra recreada. Le podemos decir que en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, que cuando los llamados vengan a habitar su nuevo hogar y que sea pasada lista, allí hemos de estar. Contale eso, decile que venga con vos, que esté con vos en ese momento después del sonar de la trompeta. Contáselo, de la esperanza, decirle que va a tener un cuerpo que no va a tener una pierna más corta y otra más larga, o un ojo desviado, o que siempre le duele la cabeza o anda mal de la rodilla. No va a tener ninguna de esas cosas, tendrá un cuerpo nuevo. Eso es parte de la esperanza, eso es parte del Evangelio, damas y caballeros. Mirá qué mensaje maravilloso podemos darle a la gente. Nosotros podemos considerar con mucha seriedad
guiar a otros a Cristo y estar preparados con suficiente comprensión de por qué vino el Señor Jesús. ¿Cómo una persona puede ser salva? ¿Cuál es la esperanza reservada para nosotros? Los que tengan preguntas difíciles y tengan auténtico interés por tener respuestas más profundas, los podemos dirigir a hermanos nuestros que tengan más conocimiento. Siempre hay alguien entre nosotros que sabe más acerca de alguna cosa o alguna pregunta que te hagan hacer. Cuando a mí me habló la palabra de Dios por primera vez, Jorge, estaba durmiendo en Cristo, Jorge, pero por supuesto que lo recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento a Dios. Él estaba recién aprendiendo, apenas sabía algo, pero lo poquito que sabía me dio vuelta la cabeza. Un tema que yo pienso es una locura, que al yo de hace todos esos años atrás, le haya hecho semejante impacto lo que él me compartió. Pero yo entonces quedé totalmente entusiasmado con lo que este hombre me mostró en la Biblia, porque él estaba preparado para mostrarme en la Biblia. No era gran cosa, pero a mí me bendijo la vida. Cuando yo le hacía alguna pregunta y él no sabía, mira, el sábado nos encontramos con mi amigo Roberto Tufró, y él te podrá responder, porque él estaba más avanzado y todavía estaba aprendiendo él ahí. Pero todos vamos aprendiendo. La enseñanza anterior era enraizados y cimentados, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la palabra? Bien, mientras nos enraizamos y nos cimentamos en la palabra, más cosas tendremos para compartir a las personas. Pero recuerden, no van a ser las muchas cosas que vos conozcas las que la persona necesita creer. Con un poquito que vos, el último clic, el último segmentito, el último fotograma de la vida de la persona puede producir que Dios lo haga a su hijo. Caramba, lo sabremos en el futuro, a cuántos ayudamos y cuántos nos ayudaron a nosotros, cuántos estuvieron antes que Jorge tratando de que yo, cabeza dura, alguna vez creyera, ¿verdad? Entonces no es tan complicado. Si alguien quiere más, lo llevamos a alguien que sepa más. Mateo 5, por favor. Nos pasó a todos. Mateo 5. Esto es algo que el Señor dijo en el sermón llamado así, Sermón del Monte. Él abre su ministerio con esto. Es una maravilla. Es maravilloso leer estos registros de Mateo 5, 6 y 7. Acá en Mateo 5 hizo una selección. En el 14 empieza que dice: vosotros sois la luz del mundo. Si ellos eran la luz del mundo, gente como nosotros, que tiene a Dios en Cristo en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la empresa que da electricidad a tu ciudad. Si ellos eran la luz del mundo, ¿qué somos nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. Ahora bien, fíjate lo que dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es estúpido. Bajate del monte. Andate a una caverna si te querés esconder. Pero nosotros estamos en el monte, estamos arriba del monte. Dios nos colocó en un lugar para que brillemos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Era como una canasta o un cajón donde se guardaban frutas, cereales y cosas así. ¿En qué cabeza cabe? Ni siquiera la mía se me ocurre encender una luz y taparlo. ¿Para qué la vas a encender? Dejarla apagada. ¿Verdad? ¿Ves? Nos reímos acá. Probablemente en sus casas varios se están riendo también, porque es una locura pensar en eso. Nadie haría eso. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero. Lógico, si tenés una luz, la mostrás y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Ves? Las acciones también hablan del Dios al que nosotros amamos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué lindo mensaje para nosotros! ¡Qué lindo mensaje! Me encanta. ¿Cómo no vas a amar a un Dios así? Te dice que sos luz. Te dice que
En algún sentido, son la esperanza del mundo. Nosotros tenemos la esperanza, pero la gente está esperando que alguien se les acerque y les diga la verdad, mi hijo, no mi verdad, tu verdad, la verdad, no la relativicemos. Eduardo, no es una verdad conocer mi nombre, no es Teresa, el nombre que sea Alberto. Conocer ese nombre, si así te llamas, es una verdad, pero no es la verdad de vida eterna. La verdad que nosotros presentamos a las personas es la única verdad. No relativicemos la verdad, mi verdad, tu verdad. No, no, esta no es mi verdad. Esta es la verdad de mi padre, que la que conozco te presento. Es tan inmensa que yo conozco un cachito. Esa es la que te presento. Poquito, muchito, es la verdad de la palabra de Dios. No hay que relativizarla. Esto habla de nosotros. No nos escondamos. No nos pongamos debajo de un almud. Alumbremos a todos los que están en la tierra, porque la tierra es nuestra casa. Más allá de Jerusalén, de Judea, de Samaria, lo último de la tierra, acá estamos nosotros. Cuando salgamos, cuando sea que salgamos, a donde sea que salgamos, anunciemos al mundo el Evangelio de liberación del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Dios, excepto darte gracias? Que semejante mensaje nos lo das a nosotros para que podamos compartir con las personas y estemos bendecidos también de formar parte de tu deseo para el mundo, de que todos sean salvos, de que vengan al conocimiento de tu verdad, de que crean en nuestro Señor Jesucristo para que vos lo hagas, les des vida eterna. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.